buenos días. Vamos a empezar y como siempre con la tarea de la vez pasada, que eran leer las páginas 140 y 149, hacer los ejercicios 25 y aplicarles el método, tanto los métodos de condicional asociado como el método de asignación de valores. Ok, entonces, bueno, vamos a ver los ejercicios y a ver qué dudas tienen. Vamos a empezar con los ejercicios para el método de condicional asociado. Bueno, son los mismos, pero vamos a empezar a verlo, a ver cómo hicieron el condicional asociado. Entonces dice en los ejercicios número 25. Formaliza los siguientes argumentos, dejando de lado el contexto que no forme parte de ellos y poniendo las premisas o conclusión si es que alguno tuviera estas implícitas, y demuestra su validez mediante el método del condicional asociado. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que aplicar cosas que ya vimos, que es formalizar, y el condicional asociado, que por supuesto es poner todas las premisas en conjunción, como conectiva principal un condicional material, y como consecuente de ese condicional material, pues la fórmula que es la conclusión del argumento. Le hacemos su tabla de verdad y el método consiste en para saber si el argumento es o no válido, tenemos que saber si el condicional asociado es o no tautológico, ¿no? Vamos a empezar con el primero. Si el yo es trascendente. Bueno, más bien, ¿hay alguno que les haya parecido difícil o particular? Yo tengo una. Ay. Ajá. A mí el número 3, por método de asignación, me salió válido, pero con el otro, ¿cómo se llama? El de condicional asociado, por la tabla de verdad me salió inválido, entonces no sé qué hice mal. Algo debe estar mal porque si un argumento es válido y ya, pues, o sea, es decir, los dos métodos son métodos distintos, pero a final de cuentas son métodos para lo mismo, que es demostrar validez, ¿no? Entonces, sí, no debería cambiar. Entonces, sí, bueno, qué bueno que te diste cuenta, pero algo hubo mal en alguno de ellos. Entonces, ¿cuál es el que dices? ¿El 3? Sí, el 3, el de la nominalista o algo así. Sí, el Sí, la propuesta nominalismo. nominal. Bueno, entonces ahora sí dice, para que las propuestas nominalistas triunfen, se requiere que el argumento platonista de Quine sea desactivado. Para hacer esto último, se requiere demostrar que el uso de matemáticas en ciencias empíricas es, en última instancia, prescindible, pero este uso es prescindible siempre y cuando el poder predictivo y explicativo de las teorías no se pierda con la nominalización. Se sigue que para que las propuestas nominalistas triunfen, se requiere que las teorías preserven su poder predictivo y explicativo con la nominalización. Bueno, lo primero va a ser, obviamente, distinguir premisas y conclusión. Vamos a empezar por ahí. Ok. Hay un obvio indicador de conclusión, ¿no? ¿Cuál es? Se sigue que, ¿no? Exacto. ¿Se sigue qué? Oh, ¿por qué no está esto trabajando? Ay, sabía que iba a tener problemas con él. A ver. Otra vez. Entonces, ¿se sigue qué? Este es el indicador de... Es el indicador de conclusión. ¿Ok? Y entonces, eso significa que esta debe ser la conclusión, ¿no? Lo que voy a encerrar aquí. Esta. Para que las propuestas nominalistas triunfen, se requiere que las teorías preserven su poder predictivo y explicativo con la nominalización. Podemos ni siquiera saber qué significa poder explicativo, poder predictivo, nominalización. Este es un argumento típico de filosofía de las matemáticas. Podemos no tener ninguna idea de filosofía de las matemáticas. La ventaja de la lógica o desventaja o, digamos, en general una característica de la lógica es que cuando distinguimos relaciones lógicas, eso no necesariamente nos permite o basta para entender lo que dice el texto, la proposición, ¿no?
uno podría tener aquí una proposición muy complicada de matemáticas abstractas avanzadas y no tener ninguna idea de lo que dice, el contenido de las proposiciones, pero una característica de nuevo de la lógica es que al distinguir más bien que buscamos distinguir la estructura lógica del argumento, ¿no? Y podemos no comprender lo que está ahí, que pueden ser terminología muy técnica, como en este caso, pues es algo de terminología técnica, ¿no? Como hablar de poder predictivo, poder explicativo, hablar de nominalización. Entonces, es bueno, o sea, una de las razones para tener estos ejercicios, en primera que son argumentos de la filosofía real, pues, pero en segunda que nos permiten ver eso, ¿no? Que distinguir relaciones lógicas. Para distinguir relaciones lógicas no se requiere comprender el contenido conceptual de cada una de las premisas. Bueno, entonces tenemos premisas. Entonces, si esta es la conclusión, además deben ser las premisas, ¿no? Pues es razonable pensar que las premisas llegan hasta donde están los puntos. Entonces, primera premisa, para que las propuestas nominalistas triunfen, se requiere que el argumento platonista de Cohen sea desactivado. Para esto último, es decir, para que el argumento platonista de Cohen sea desactivado, se requiere demostrar que el uso de las matemáticas en las ciencias empíricas es prescindible. Y tercera premisa, pero este uso de las matemáticas en las ciencias empíricas es prescindible, siempre y cuando el poder predictivo y explicativo de las teorías no se pierda junto con la nominalización, ¿no? Entonces tenemos tres premisas, que ya las distinguimos, ya tenemos el primer paso. Voy a usar, como me recomendaron la vez pasada, una hoja de cálculo para, pues para ir formalizando y todo, ¿no? A ver, entonces, ¿qué letras podemos usar? Para que las propuestas nominalistas triunfen, se requiere que el argumento de platonista de Cohen sea desactivado. Entonces, a P vamos a llamarle así. Vamos a tener las propuestas nominalistas triunfan, ¿no? Nominalistas triunfan. Vamos a tener una segunda letra. Podemos usar las que sean, mientras sean minúsculas. La convención era esa, ¿no? Q, el argumento de Cohen, el argumento platonista de Cohen es desactivado. El argumento platonista de Cohen es desactivado. R, para hacer esto último, es decir, para que el argumento de Cohen de platonista sea desactivado, se requiere demostrar que el uso de las matemáticas en las ciencias empíricas es prescindible. Entonces, se demuestra que el uso de las matemáticas en las ciencias empíricas es prescindible, ¿ok? Pero este uso es prescindible siempre y cuando el poder predictivo y explicativo de las teorías no se pierda. Okay, entonces, ese, bueno, sí, dos por. El poder predictivo y explicativo de las teorías no se pierda, no se pierde, se pierde con la nominalización, ¿no? Sí, con la nominalización. Sí. Yo ahí lo que hice fue poner nada más el poder predictivo y explicativo de las teorías se pierde con la nominalización. Ay, tienes todísima la razón. Sí, claro. ¿Por qué? A ver, explícanos, por favor. Porque pues ya nada más uso la negación para demostrar que no se está perdiendo. Entonces, todo lo puse como T y ya nada más en mi, ¿cómo se llama? Cuando lo ordeno Condicional para asociado. ¿Para el condicional asociado? Ajá. Le pongo no T, bueno, yo lo representé con T, ya nada más le puse no T. Exacto, sí, claro, tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque cuando uno pone el no, es una partícula lógica que vamos a representar con la conectiva. Bueno, ya son todas las proposiciones, ¿no? Para que las propuestas nominalistas triunfan, requiere que las tres presenten por colectivo. Sí. Entonces, esas son todas las proposiciones atómicas. Ya tenemos la interpretación, o sea, aquí estrictamente hablando tienen que poner aquí. Esta es la interpretación de mis constantes, perdón, de mis variables, pues sí, proposicionales. Ya estoy diciendo qué proposiciones voy a asignar, qué proposición van a representar. Lo siguiente es hacer el condicional asociado. Perdón, no, poner el argumento en su forma
forma estándar, o como dijimos, forma canónica, forma estándar, ¿no? Entonces, primera premisa, de nuevo, son 3 premisas, una conclusión. Entonces, la primera premisa dice, para que las propuestas nominalistas triunfen, se requiere que el argumento platonista de Quine sea desactivado. Entonces, ¿qué significa eso? Que para que P sea verdad, se requiere, es decir, condicional material, que Q, ¿no? Entonces, se requiere que B para que A se formaliza si P, entonces Q. ¿Por qué? Porque como ya habíamos dicho, hace pues algunas clases y el semestre pasado, si estuvieron conmigo, ¿qué representa el condicional material? Déjenme ponerlo donde está. Aquí está. Esto. ¿Sí se acuerdan? Y esto lo enfaticé varias veces y no hay que dejar de enfatizar lo que el significado de... déjeme admitir a alguien. El significado de... Veo que tienes la mano alzada, dame un segundito. El significado de si A, entonces B, sobre todo por cómo se define mediante su tabla de verdad, es A es suficiente para B, es decir, A basta para B, o también, lo cual es equivalente, A es requerido para B, ¿no? Es decir, si no se da B, no se da A. B es sine qua non para A, ¿no? Entonces, ¿y por qué? ¿Cómo lo vemos en la tabla de verdad? Porque cuando es verdadero que A, suponiendo que la relación se dé, es decir, que suponiendo que el condicional material es verdad, que se da una relación de condicional material entre A y B, cuando es verdadero que A, eso basta para que sea verdadero que B. Si vemos la tabla de verdad, la voy a dibujar aquí rapidísimo. Bueno, no la voy a dejar aquí rapidísimo, porque la tenemos. La tenemos acá adelante. Este es de formalización. Debe estar acá arriba. Ahí. Conjunción, negación. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, otra vez, si vemos la tabla de verdad, cuando se da la relación de condicional material, es decir, en esta fila y en estas 2 filas, bueno, ya entienden la idea. Lo dibujé todo mal, pero ya sea en esta fila o en estas 2 filas, que es cuando se da la relación de condicional material, basta que A sea verdadero para que B sea verdadero, ¿no? Esa es una forma de verlo. Otra es, se requiere que B sea verdadero para que A también lo sea. ¿Por qué? Porque en el único caso en el que el condicional material es verdadero, ¿sí? Y el consecuente es falso, el antecedente también es falso, ¿no? Entonces, se requiere que B sea verdadero para que, se requiere, no basta, fíjense, porque aquí se da la verdad de B, pero no la verdad de A. Pero se requiere que B sea verdadero para que también sea verdadero, ¿sí? Cuando se da la relación, cuando el condicional material es verdadero, ¿ok? Bueno, entonces eso lo vimos y entonces por eso es la justificación de se requiere para, cuando hablamos de proposiciones, es hablar de condicional material, ¿sí? Bueno, ¿me ibas a preguntar algo? Bueno, si tienen Sí, preguntas, dale, ajá. Es que, por ejemplo, yo lo que hice fue poner, por ejemplo, si el argumento platonista de Quine es desactivado, entonces De las Quine, propuestas... bueno, perdón. ¿Mande? De Quine. Es que si no suena como Quine. Aquino. Quine, sí, mira, lo voy a poner acá. Sí, se pronuncia. Si el argumento platonista de Quine es desactivado, entonces las propuestas nominalistas triunfan. O sea, básicamente lo que hice fue invertir los valores. Puse Q, entonces P. Pero ¿Está si el mal? argumento platonista. A ver, pero ¿esa es cuál? ¿La segunda premisa? La primera. Sí, está mal porque, porque el consecuente de la proposición lo pusiste como antecedente, si estoy entendiendo bien, ¿no? Es decir, Ajá. pusiste, si el argumento platonista de Quine es desactivado, entonces las propuestas nominalistas triunfan. Sí. Ya, sí, no. No. La idea es que cuando dices se requiere que, es decir, cuando aquí tenemos, voy a ponerlo aquí, ¿no? Para que, bueno, fíjate, las propuestas nominalistas triunfen,
¿Se requiere qué? O sea, se requiere que esto, el argumento platonista de Cohen sea desactivado para esto, las propuestas nominalistas, para que las propuestas nominalistas triunfen. Es decir, que el argumento platonista sea desactivado es condición necesaria para las perdón, que el argumento platonista sea desactivado es condición necesaria para que las propuestas nominalistas triunfen, ¿no? Entonces sí tendríamos como acá que si las propuestas nominalistas triunfan, entonces el argumento platonista de Cohen es desactivado, ¿vale? Entonces, esto lo vimos. Ya sé que puede ser como un poco contraintuitivo o quizá raro. Es parte de lo que hace al condicional material quizá la conectiva de la lógica proposicional como menos intuitiva, menos, ¿cómo decirlo? Como menos fácil de agarrarle la onda con el sentido común, a la más, que tiene aspectos más técnicos, pero así es, ¿no? Requerirse para, habla de condición necesaria, y condición necesaria es el consecuente. Veo que alguien... Ok, entonces igual y ahí fue mi error porque le digo que me salió mal. Sí, probablemente sí. Ahora, eso no explica la diferencia entre los resultados de los dos métodos, ¿no? Que ahora vamos a ver. Bueno, la segunda premisa dice, para hacer esto último, es decir, para que el argumento platonista de Cohen sea desactivado, se requiere, otra vez tenemos un se requiere, demostrar que déjeme quitar la ventana de... Se requiere demostrar que el uso de las matemáticas las ciencias empíricas es en última instancia prescindible. Bueno, eso significa que para que el argumento platonista de Cohen sea desactivado, se requiere que se demuestra que el uso de las matemáticas en las ciencias empíricas es prescindible. Tercera premisa, pero este uso es prescindible, es decir, R, siempre y cuando el poder predictivo y explicativo de las teorías no se pierda junto con la nominalización. Siempre y cuando negación, perdón, me faltó el siempre y cuando. Voy a poner un igual, pero ya saben que es un sí, solo sí, ¿sale? Esta es la convención para ahorita estos símbolos. R, sí, solo sí, negación de S. Esa es mi tercera premisa. Y mi conclusión debe ser, se sigue que para que las propuestas nominalistas triunfen, es decir, P, se requiere, otra vez tenemos un se requiere, que las teorías preserven su poder predictivo y explicativo con la nominalización. Y fíjense, la proposición S, la proposición que representamos con S dice, el poder explicativo y predictivo y explicativo de las teorías se pierde. Y en la conclusión estamos poniendo como se preserva. Entonces, estamos justificados en pensar que se pierde y se preserva son negaciones uno al otro. Entonces, pues, seguimos usando negación de S. Entonces, este sería el argumento, ¿vale? Si están de acuerdo hasta aquí, tienen dudas, preguntas, comentarios con la formalización, alcen la mano, díganlo en el micrófono, pónganlo en el chat, en los comentarios ahí abajo, denle like, suscríbanse. Si no, vamos a seguir, ¿no? Pero si tienen dudas, coméntenlas. Bueno. Sí, voy a poner una letra por, un símbolo por cada fila para hacer la tabla, ¿no? Entonces, P, entonces, Q. Ay, qué rollo. Bueno, y fíjense, aquí tenemos que poner los paréntesis. De la fórmula. Como que mi cambio está mal y se está conectando y desconectando. Bueno, perdón. Ok, P, entonces Q. Y lo siguiente es poner, ya dijimos, la idea es poner todas las premisas en conjunción, luego condicional material y entonces conjunción. La siguiente es si Q, entonces R. Y vamos a poner un corchete aquí, ¿no? Porque para poder separar las premisas. Debe haber, no sé por qué no lo había pensado, pero debe haber una mejor opción. O sea, por ejemplo, hay varias como aplicaciones. Dime. Perdón, yo tengo una duda. ¿Por qué entró la conjunción ahí en medio?
porque estamos aplicando el método del condicional asociado y ese método nos dice, primero, el primer paso, bueno, ya que formalizaste tu argumento, el primer paso es poner todas las premisas en conjunción y condicionar el material como la conectividad principal de tu fórmula y luego, como consecuencia del condicional material, la conclusión del argumento. Es decir, voy a escribirlo aquí, un condicional material del argumento es, en este caso de este argumento que tiene 3 premisas, sería un condicional asociado, perdón. Sería premisa 1, conjunción premisa 2, paréntesis, conjunción premisa 3. Y ahora me va a acabar aquí, pero condicional material, conclusión, ¿no? Ese es el condicional asociado a ese argumento. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se resuelve tu duda? Ok. Entonces, este es el condicional asociado. Y última premisa sería R, sí, solo sí. Recuerden que el igual lo estamos utilizando convencionalmente para el sí, solo sí. R, sí, solo sí, negación de S. Y otra vez vamos a poner corchetes para separar todo esto, que van a ser mis 3 premisas. Ok. Ay, qué bruto, pero debo, lo que es la costumbre, debí poner una letra en cada, en cada, esto. Bueno, R, sí, solo sí. Piensa que es una fórmula, pero no lo es, entonces voy a usar otra convención. Ahí está. R, sí, solo sí, negación de S. Okay. Debe haber una mejor manera de hacer esto. Voy a buscar si hay algún pizarrón lógico de aplicación. O sea, es que hay ciertas aplicaciones que... Es que no les quería decir esto porque ¿qué tal si las usan para hacer trampa? Pero mejor nos vamos a quedar con Drive. Digo, sí, con Google Docs. Bueno, entonces, ¿qué es lo siguiente? Pues hacerle perdón, me falta, obviamente, el condicional material. Y la conclusión, que sería si P, entonces, negación de S. Y ya, esa es mi conclusión. Y por fin, ahora sí, ya tengo todo el condicional asociado. Creo que era más rápido en el pizarrón. Pero bueno, y ya, ahora solo hay que asignarle poner las diferentes asignaciones. Obviamente con las reglas que ya conocemos, empezamos por la izquierda, utilizamos 2 a la n. Vamos a calcular 2 a la n aquí. ¿Cuánto vale n? 2 a la... Voy a poner así porque... Ay, Dios. 2 a la... No está el simbolito del exponencial. O sea, 2 a la n, que es igual a 2 a la... ¿cuántas letras distintas tenemos? Pues es fácil porque ya pusimos aquí la interpretación. Tenemos 4. Entonces 2 a la 4, que es igual a 2 por 2 por 2 por 2, que es igual a 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. ¿No? Entonces ya tenemos que van a ser 16 filas, ¿no? Entonces van a ser mitad de la mitad, nos dice vamos a tener 8 verdaderas. Entonces voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verdaderas. Y 8 falsas, la segunda mitad falsas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 falsas. ¿Ok? Vamos a cerrar esto. Y vamos a copiar en esa misma columna en donde aparezca la misma letra. Ahí está. Oh. Ahora sí. Y la siguiente letra, empezando desde la izquierda, o sea, la Q va a ser la mitad de las verdaderas, la siguiente mitad falsas, y así hasta acabar la tabla. Es decir, van a ser 4 verdaderas. 1, 2, 3, 4. Van a ser después 4 falsas, pero
Bueno, 2, 3, 4 falsas. Perdón, y 4 verdaderas después y después 4 falsas, ¿no? Ahí está. Y ahí está. ¿Ok? Y vamos a copiar exactamente la misma columna siempre que aparezca Q, que es aquí también. ¿Vale? La siguiente, pues van a ser, si tenemos 4 verdaderas antes, pues vamos a empezar con 2 verdaderas ahora. ¿Verdad, verdad? Luego van a ser 2 falsas, otras 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas. ¿Ok? Entonces, ahora aquí van a ser igual. Tenemos 2 verdaderas, 2 falsas, 2 falsas. Ok. Y de nuevo copio toda la columna en donde aparezca esa letra que es aquí. Ya está. Finalmente, tengo la S, que va a ser una verdadera y una falsa. ¿Ok? ¿Qué es la última letra? De mi fórmula. Así. Así. Ay. Qué frustración. Ya está. Ok, entonces ya, finalmente utilizando la regla de desde adentro hacia afuera, utilizando las tablas de las conectivas, las tablas básicas. No, mi compu está fallando el cable. Parece que ya, pero como está muy inestable esto, voy a necesitar otro soporte. En fin, cuestiones técnicas. Vamos a empezar con las conectivas que están más hacia adentro. Y va a ser una tortura porque voy a tener que escribir otra vez todos los valorcitos. Pero bueno, empecemos con las negaciones que están más hasta adentro, ¿no? Si se ve aquí que están afectando directamente a las variables proposicionales. Obviamente la última, va a ser la conectiva principal que voy a poner en rojo, ¿no? Esta es mi conectiva principal que voy a tomar al final de todas, ¿no? Ok, entonces simplemente le cambio los valores, B por F y F por B. F, B, F, B, F, B, F, B, F, B, F, B, F, B. Ok. Ya está. Obviamente es la misma porque es la misma letra y también es la negación, ¿no? Por eso simplemente copié la columna. Entonces, ahora sí, ya podemos empezar por las conectivas que están al siguiente nivel. Voy a ponerlas en azul, digamos, ¿no? Va a ser este condicional. Uy, casi no se nota la diferencia. Voy a ponerlo en azul más claro. Este condicional, también este condicional, el bicondicional, obviamente, también, ¿no? Entonces, están al mismo nivel estas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, déjenme aceptar a alguien. Sí, sí, se pueden seleccionar las mismas columnas. Bueno, alguien pregunta, ¿qué pasa cuando se dice se requiere y basta que se invierten las atómicas en efecto, ¿no? Exactamente. Es decir, A basta para B, significa si A, entonces B. A se requiere para B, significa si B, entonces A. ¿Ok? Entonces, se requiere para es el consecuente. Y esto ya lo habíamos visto, pero de nuevo, solo es cuestión de aprenderse el concepto, de comprender la idea y ya, aunque no piensen en todas las palabras posibles, porque hay varias formas. De hecho, en el libro pongo un listado, ¿no? De muchas palabras que se utilizan para expresar condicionales. O sea, no que se utilicen para, sino que si formalizamos esas palabras con la lógica clásica proposicional, deberíamos usar condicional material porque es lo más cercano a su significado. Palabras como A basta para B, B se requiere para A, B sine qua non, es decir, sino cual no para A, etcétera, ¿no? B es condición de posibilidad para A, significa si A entonces B, porque nos está diciendo que si no se da B, no se da A, ¿ok? Y así. Bueno, vamos entonces con los condicionales. Por ejemplo, aquí que todas son F, pues, como les decía la vez pasada, ya de entrada sabemos que todo esto va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque el antecedente es falso.
Y siempre sabemos que cuando el antecedente de un condicional material es falso, no importa lo que tenga el consecuente, el condicional va a ser verdadero. Y aquí si se fijan, el consecuente es verdadero, entonces no importa lo que tengamos como antecedente, por la tabla de verdad del condicional, si se fijan en la tabla, siempre que el consecuente es verdadero, el condicional entero es verdadero, ¿no? Entonces simplemente le pongo verdad aquí. Y ahora sí, aquí es donde ya no funciona, tengo que ver ambos lados. Tengo antecedente verdadero, tengo que ver el consecuente. Tengo consecuente falso, pues también tengo que ver el antecedente. Me doy cuenta que tengo B, entonces F, pues obviamente F aquí. ¿Sí? Veamos de este lado, igual, aplico la misma. Si tengo puras antecedentes falsos, ahí ya sé que es verdadero. Igual aquí, verdadero, 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 verdadero. Ahora sí me tengo que fijar cuando tengo B's como antecedente. B entonces B, 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 B entonces F, F, B entonces F, F. Y es lo mismo aquí, B entonces B, B entonces B, B entonces F, B entonces F. Me sigo con el bicondicional que va a estar tomando de esta columna con esta columna, ¿vale? Entonces, bicondicional, la regla es, si tengo diferentes valores, falso. Si tengo mismos valores, verdadero. Y ya. Diferentes valores, porque tengo B, F, entonces falso. Mismos valores, porque es B y B, verdadero. Verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, perdón, falso, falso, verdadero, verdadero, falso. Y termino con el condicional material. Igual, tengo puros antecedentes falsos, entonces de entrada sé que va a ser puras verdades aquí. ¿Ok? Ahora sí me fijo cuando tengo antecedentes verdaderos. Consecuente falso, falso. Consecuente verdadero, verdadero. Y así, ¿no? ¿Ok? Ahora solamente me faltan las conjunciones que están en el siguiente nivel, por decirlo así, yendo desde adentro hacia afuera. Los voy a poner en verde. La conjunción. ¿Ok? Ah, no, perdón, no están en el mismo nivel. Claramente no están en el mismo nivel. Esta está uniendo dos proposiciones y la conectiva principal de la fórmula antecedente es esta, ¿no? Este sí lo voy a poner en verde. Entonces, a final de cuentas, la roja, la conectiva principal de toda la fórmula, va a tomar, para definirla, sus valores de la conectiva principal del antecedente y la conectiva principal del consecuente, ¿ok? Bueno, pero para esta vamos a necesitar tomar esta siguiente, que vamos a poner en otro color, digamos, ya no hay más colores básicos, así, como magenta. Bueno, de nuevo, la conjunción, déjame incluso poner toda la columna para no confundirnos, toda la columna del mismo color azul. La conjunción, esta magenta, va a estar tomando los valores de esta fila, de estas dos filas, ¿no? Porque eso es lo que está uniendo la conjunción, esas dos fórmulas. Entonces, ambas verdaderas, la de la derecha falsa, igual falsa. Estas cuatro sé que son sé que son falsas porque tengo todas estas falsas, ¿no? Entonces ya ni siquiera checo lo que está del otro lado. Falsas, ambas verdaderas, la derecha falsa, y igual aquí tengo las cuatro últimas verdaderas de los dos lados. Ya está. Y a esta fila la vamos a poner en magenta. Perdón, a esta columna. Bueno, y esta conjunción va a estar tomando de esta azul y de la morada que acabamos de escribir, ¿no? Ok, entonces va a ser, recuerden, tienen que ser ambas falsas, perdón, ambas verdaderas. Entonces, como en este caso tenemos, por ejemplo, todas estas falsas, ya ni nos necesitamos fijar en las demás, vamos a copiar puras falsas, ¿ok? Igual aquí tenemos falsa a la izquierda, ni siquiera me fijo en la derecha. Y ahora sí, vamos a las demás. Verdadero y falso, falso. Recuerden, estoy viendo esta y esta, ¿no? Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, verdadero y verdadero.
verdadero y falso, verdadero y verdadero, verdadero y verdadero, verdadero y falso. ¿Ok? Para la conectiva principal vamos a tomar de esta azul. ¿Ok? Entonces recuerden, si tengo antecedentes falsos, como aquí, voy a ponerlo todo verdad, porque de entrada sé que, perdón, todo verdad. De entrada sé que si tengo antecedentes falsos, no importa lo que pase al otro lado. Igual aquí, falso, falso. Sí, ¿no? Sí. Ok, entonces ahora sí. Recuerden, estamos viendo la verde con, la conjunción verde con el condicional azul. Entonces falso, verdadero, verdadero, entonces verdadero, verdadero. Falso, entonces verdadero, verdadero, entonces verdadero. Ay, perdón, aquí la regué. Era pura verdad porque nadie me dijo nada. Son 3 falsos, antecedentes, condicional verdadero. Verdadero, entonces verdadero, verdadero, entonces verdadero y falso, entonces verdadero. Y si nos fijamos, la columna de la conectiva principal, que es esta en rojo, tiene puras verdades. Esto nos dice obviamente que la fórmula es una tautología, ¿sí? Entonces ya tenemos lo suficiente para el último paso del método, que es, si la forma es tautológica, perdón, si la fórmula que es el condicional asociado a mi argumento es tautológica, entonces el argumento es válido. ¿Por qué? Porque las premisas, por la definición que vimos hace 2 clases, las premisas implican lógicamente la conclusión, ¿no? Al demostrar que el condicional asociado es tautológico, estamos demostrando que las premisas, su conjunción, implican lógicamente a la conclusión del argumento, ¿sí? Entonces, este argumento es válido, y eso significa que el argumento original, si lo formalizamos bien, es válido también, ¿vale? Entonces, este argumento de Quine y el nominalismo es un argumento válido. Todo el argumento 3, ¿sale? Ese es válido. A ver, voy a dejar de compartir pantalla y me dicen si tienen preguntas. Déjame ver si hay alguien en el chat, ¿no? Entonces, preguntas, comentarios. ¿Solo podría volver a poner la página de Excel otra vez tantito, por favor? Sí, claro. Déjame compartir pantalla de nuevo. Listo, ajá. Nada más para corregirlo, para que tomarle screenshot. Ya. A ver, ¿qué podemos hacer? Creo que nada más. No sé si se pueda como maximizar esto más. Creo que ya no. Pero No, ahí se sí ve, está bien. ¿no? Sí, está bien, gracias. Ok. Ya se lo voy a hacer tantito más chiquito. Déjame ver. Ahí está. Ahora sí ya se ve todo. Vamos a ver aquí mi ventana. Ya está. Ok, entonces, ¿más dudas, comentarios? ¿Todo bien? A ver, veo que en el chat están escribiendo algo. Sigue siendo tautología si la S no se niega, así es. Si no la negamos en ambas apariciones, sería básicamente lo mismo, ¿no? Y por ejemplo, si no negábamos, en este caso ese está mal, es que yo no lo negué. Yo puse ese porque las premisas en las atómicas yo puse que no, o sea, que no, ¿cómo se dice? Sí, Bueno, que no preserva. ¿Qué? que no, o sea, sí, que no sí. Lo que iba a decir, pues, Ya, o sea, cometiste el mismo error que yo estaba cometiendo antes que Mafer me corrigiera. Y es un error, es decir, recuerda que la idea hasta ahorita, después vamos a ver, como ya les he dicho, siempre que menciono, o casi siempre que menciono el tema de la perspicuidad, les digo, bueno, en algunos casos es útil y de hecho necesario por motivos prácticos, solo por motivos prácticos para aplicar el modelo, pues, es útil no tener una formalización perspicua, es útil
como brincarse esos detalles y formalizar proposiciones complejas con un átomo, ¿no? Con una atómica, con una letra. Pero ahorita, parte de lo que queremos practicar es también la idea de formalización perspicua. Entonces, sí, digo, no es que esté lógicamente mal, solo que no estás formalizando de forma perspicua y entonces en ese sentido sí es un error, ¿no? A menos que consciente me hubieras dicho, no quiero formalizarlo perspicuamente, pero todavía no, ¿no? Oh, ok. Sí, ok. Sí, la formalización perspicua es esta que pusimos acá, ¿no? Ok, gracias. Alguien dice, yo no lo negué y el bicondicional lo puse como condicional. En efecto, aún así es tautología. En efecto, la fórmula, si en vez de el bicondicional aquí tuviéramos un condicional, también es tautología. Sería tautología por algo que después veremos, que es que el condicional material es una relación transitiva. Perdón. Pero no es una formalización correcta. Es decir, sí es tautología, pero es un argumento distinto. Es un argumento válido distinto. Parecido, pero distinto. ¿Por qué? Porque este argumento sí lleva bicondicional, ¿no? Sí lleva bicondicional. Entonces, no es el mismo argumento, aunque sea un argumento válido. ¿Qué es lo que demostraste al mostrar que si le cambias bicondicional por condicional, es tautología? Sí, es un argumento válido, pero es un argumento válido, un otro argumento. ¿Ok? ¿Qué más? Déjeme ver el chat. Ese es un argumento perfecto en todo caso. Pues no hay una definición de perfección aquí, ¿no? Sí, la forma lógica es válida, ¿no? Digo, está muy bonito si quieren. No sé. Ok, bueno, lo que pensaba es, sí, no sé, sí, dime. Entonces, perdón, es que me queda la duda como por confirmación, cuando no hay ninguna, o sea, cuando es mixto, digamos, el condicional, y deja de ser tautología, bueno, o sea, tiene verdaderos y falsos, y no es tautología, entonces se vuelve inválido el argumento, ¿no? Exacto, más bien sí, exacto, solo que no diría que se vuelve inválido, sino que si el condicional no es tautología, el argumento que representa, o sea, el cual es condicional asociado, es inválido, ¿no? De entrada era inválido. No es que no es que la no tautologicidad del condicional haga al argumento, sí me entiendes, ¿no? Pero sí, es decir, lo que dijiste está fundamentalmente en lo correcto, que es, si en la conectiva principal no tienes puras verdades, es decir, si el argumento no es tautológico, perdón, si el condicional asociado no es tautológico, el argumento es inválido. Sí. Es decir, si aquí hubiéramos tenido al menos una F, por ejemplo, supónganse, ¿no? Aquí F, ya no podríamos decir que es tautología, sino que tendríamos que decir que es contingencia, ¿no? El condicional material será contingencia, toda la fórmula que es el condicional asociado al argumento sería contingente, y por lo tanto, este argumento no sería válido, sino inválido. Con una sola F, ¿eh? Con una sola F. Por supuesto, si tiene todas Fs, pues peor, ¿no? Pero sí, tiene que ser todas verdaderas. Para que sea tautológico. Sí, tautología. Y para que el argumento asociado sea válido. ¿Vale? No sé si quieran preguntar más. Sobre todo, no sé si tiene mucho sentido ver como los demás argumentos. El proceso es exactamente igual. Todas las premisas en conjunción. Hacemos todas las premisas en conjunción, condicional material como conectiva principal y como consecuente la conclusión. Este es el condicional asociado al argumento. Le hacemos su tabla de verdad y el argumento es válido. El argumento asociado es válido siempre y cuando, o sí, solamente sí, el condicional asociado es tautológico. Y ya, no sé si siempre es lo mismo. No sé si podría usted nada más decirnos cuáles son válidos y cuáles inválidos para ver si tenemos algún error. Solo así mencionar, la 1 es válida, la 2 es válida. Vamos a hacer eso, pero con el método de asignaciones, que es el que más me gustaría revisar, porque siento que puede ser el que sea más difícil, ¿no? Ok, vale. Sí, ese es justo a lo que me gustaría pasar. Todavía tenemos tiempo. Perdón, en el chat dicen, ¿podemos ver el 2? Sí, vamos a ver los dos. Entonces, vamos a ver el 1. Entonces, dijimos que es el 3, ¿no? Vamos a ver el 1.
va a ser otra hoja. ¿Qué dijimos? Si el yo es trascendental. Bueno, si el yo es trascendental, no podemos, vamos a empezar haciendo lo de distinguir premisas y conclusión, ¿no? Entonces, si el yo es trascendental, no podemos referirnos a él. Pero si el yo es empírico, no persiste a través del tiempo. Sin embargo, podemos referirnos al yo y este persiste a través del tiempo. Por lo tanto, el yo no es ni trascendental ni empírico. Órale, es un argumento de Raigán prekantiana, ¿no? Claro, no es el argumento de Kant, pero esta idea del yo trascendental y el yo empírico, pues claro, son conceptos de Kant, ¿no? Ahora que lo pienso, probablemente este es el... En fin, luego hablamos sobre Kant. Probablemente nunca en este curso, si se puede. Vamos a distinguir premisas y conclusión. Hay un indicador obvio, ¿no? ¿Cuál es? Por lo tanto, ¿no? Obviamente, gracias. Nada. Por lo tanto, este es el indicador de conclusión. Significa que esta es la conclusión, ¿no? El yo no es ni trascendental ni empírico, lo cual significa que todo lo demás deben ser premisas. Entonces, primera premisa, si el yo es empírico no persiste a través del tiempo. Segunda premisa, sin embargo, podemos referirnos al yo y este persiste a través del tiempo. Tercera premisa, ¿vale? Entonces, es un argumento con 3 premisas. Ya vimos su conclusión. Entonces, la primera premisa es si el yo es trascendental. Bueno, no lo voy a escribir todo. Mejor vamos a empezar a formalizar. Entonces, vamos a usar, ¿qué les gusta? Y para el yo es trascendental. No podemos referirnos a él, entonces vamos a usar R para podemos referirnos al yo, ¿no? Y obviamente, cuando formalicemos el argumento, le vamos a poner una conectiva de negación. Si el yo es empírico, bueno, entonces el yo es empírico, no persiste a través del tiempo, entonces P, el yo persiste a través del tiempo y de nuevo le pondremos su negación. Sin embargo, podemos referirnos al yo y este persiste a través del tiempo. Podemos referirnos, ya lo tenemos, creo que ya está todo, ¿no? Por lo tanto, el yo no es ni trascendental. Si ya no hay nuevas proposiciones atómicas, entonces ya tenemos todas. Esta sería mi interpretación. Y este sería, voy a poner la formalización del argumento, ¿no? Uy. Les digo que mi cable está como teniendo un falso contacto y esta pila no aguanta mucho. Si alguien quiere donarme una pila para laptop, se acepta del Día de los Maestros o del Día del Niño o de algún día, ¿no? Del Día del Padre. No soy padre, pero está padre que regalen cosas, no sé. Ok, perdonen los megachistes. En fin, vamos a formalización del argumento. Si el yo es trascendental, no podemos referirnos a él. Es decir, si Y, entonces, no podemos referirnos al yo, ¿no? No R. Ok. Segunda premisa. Segunda premisa. Si el yo es empírico, no persiste a través del tiempo. Si el yo es empírico, entonces... es falso que el yo persista a través del tiempo. Ay, voy a estornudar. Ya, bueno, luego veo los 50,000 mensajes aquí. Ok. Me voy enterando de que Tusa ya pasó de moda. Yo apenas, no es cierto, no apenas la descubrí, pero... En fin. 3. Yo pensé que iba a ser una de esas canciones que iba a durar todo el año, como Despacito, que estuvimos como 2 años escuchándola en el súper y a todos lados que fueras, y ya me tenía harto, ¿no? Y entonces pensé que iba a ser así el año de Tusa, pero tuvo que intervenir el coronavirus, ¿no? Mis comentarios todos, está cancelada, no sabía que lo hubieran cancelado. Bueno, en fin, 3. ¿Qué dijimos que era 3?
podemos referirnos al yo y este persiste a través del tiempo. Entonces podemos referirnos al yo y el yo persiste a través del tiempo. Y conclusión, el yo no es ni trascendental ni empírico. Entonces, no es el caso, espérense, el yo no es ni trascendental, ni empírico, no es el caso que el yo sea trascendental y no es el caso que el yo sea empírico. Quizá a alguien se le pudo haber ocurrido que era esta, pero es decir, que era negación de y e, o sea, negación de la conjunción, pero tengan cuidado porque es una proposición muy distinta, ¿no? Después vamos a ver mediante las llamadas reglas de Morgan. De hecho, ya lo deberían ver, reconocer si pasaron por lógica 1, pero son proposiciones muy distintas, ¿vale? Y esta es la que Oh, es yo la lo correcta. puse así, entonces eso significa que todo está mal. La formalización está mal, entonces el argumento que hayas demostrado que es válido o inválido no corresponde al argumento original. Digo, los demás pasos pudieron haber estado bien, ¿no? Quizá hiciste bien el condicional asociado, quizá hiciste bien la tabla, o todo lo demás lo pudiste haber hecho bien, pero en el momento en que fallas en la formalización, ya no estás hablando del mismo argumento. Ese es el problema. Ok, gracias. Sí, sí, es como tener los datos mal en, no sé, en los problemas de física de la prepa que te decían, esta es la velocidad y esta es la, no sé, la posición inicial y tal. Y algo metías mal, entonces tu resultado ya no corresponde a lo que pide el problema, ¿no? ¿Podría ser negación de P y R? No, tampoco. Ok, bueno, entonces vamos a hacer el método de asignaciones. ¿Saben qué? Para esto sí necesito el pizarrón, porque va a ser un rollo estar poniendo las letritas aquí. Déjame poner el pizarrón. A ver, nada más déjame copiar el argumento, que es 1, Y, entonces, no, voy a ponerlo con los símbolos que estamos usando. Y, entonces, negación de R. 2, entonces, negación de P. 3, R, I, P. Conclusión, negación de Y negación de E. Ok. Voy a maximizar. Recuerden que el primer paso siempre es... ¿qué caray? Listo. El primer paso siempre es poner premisas verdaderas, siempre, conclusión falsa. Y eso significa que el valor de verdad de la conectiva principal, si es que hubiera, si no, el valor de verdad de la atómica va a ser el que pusimos. Entonces, condicional verdadero, conjunción verdadera, conjunción falsa. Y empezamos por la conectiva que tenga menos posibilidades, ¿no? Una conjunción puede ser falsa por 3 razones. Una falsa, o la otra falsa, o ambas falsas. Entonces, tiene muchas posibilidades. Un condicional puede ser verdadero también por 3 razones. Antecedente falso, consecuente verdadero, consecuente falso, o antecedente verdadero y consecuente verdadero. Entonces, son muchas posibilidades. Pero la conjunción solo puede ser falsa solo puede ser verdadera de una sola forma. Ambas verdaderas. Entonces empezamos por ahí. ¿Sí lo ven? Esa es la justificación. Empezamos por la que tenga menos posibilidades. En el libro, en las páginas que leyeron, hay una tablita que dice contando posibilidades y ahí explico eso y doy los ejemplos, ¿no? La conjunción es verdadera solo en una posibilidad, cuando ambas son verdaderas. Usamos esos mismos valores en donde sea que aparezcan las letras. Verdadero, R verdadero, y creo que ya. ¿Qué más información tenemos? Bueno, tenemos las negaciones, pues podemos usarlas de una vez. Falsa, falsa. Es decir, tenemos un condicional verdadero con consecuente falso. Entonces, eso significa, voy a poner esta cosa acá, eso significa que el antecedente también tiene que ser falso. Porque si fuera verdadero, y el condicional es verdadero, este tendría que ser verdadero también, ¿no? Entonces, ya ahí habría contradicción, pero no podemos poner una contradicción antes de haber agotado todas las posibilidades, es decir, antes de haberle asignado a todas las letras, ¿vale? Todavía no se puede
O sea, si hubieran hecho eso que hice, estaría mal. Tienes que asignarle a todas las letras antes. ¿Vale? Igual aquí tenemos un condicional verdadero con un consecuente falso. Eso significa que el antecedente también tiene que ser falso. Y copiamos donde aparezca Y, aparece aquí F, donde aparezca E, aparece aquí F también. Y ya solo nos queda, de hecho, la conclusión. Tenemos E, si es falsa, pues su negación debe ser verdadera. Y si Y es falsa, su negación debe ser verdadera. Es decir, tenemos dos verdaderas, la conjunción debe ser verdadera y ahí está la contradicción. Como esta es una contradicción, esto significa que este argumento debe ser ¿qué? Válido, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso significa que el argumento original, que es este, el 1, también debe ser válido. Porque si lo formalizamos bien, recuerden, esto es importante, si lo formalizamos bien, el argumento formalizado debe ser, pues, válido. Eso, ¿no? ¿Dudas o comentarios? Vamos a hacer los demás. Imposible, no sé qué sea imposible. Vamos a hacer el siguiente argumento. Lo voy a hacer a mano porque es más rápido. Y aquí con las tablas de verdad, digo, si no es tabla de verdad, no se necesita la tabla. A ver, el argumento 2. Es el que me comentaban en el grupo. Voy a poner la otra pantalla. Bueno, la pantalla del libro. Entonces dice, esta. Dice, si tomamos la primera ruta nos van a cobrar peaje y vamos a pagarlo. Y si tomamos la segunda ruta, que es por la libre, pasaremos por el pueblo que te dije. Pero ni vamos a pagar peaje ni vamos a pasar por ese pueblo, por razones que luego te cuento. Como bien sabes, para llegar a la boda solo hay dos rutas, es decir, que lleguemos a la boda requiere que o tomemos la primera ruta o tomemos la segunda. ¿Puedes ver que estoy concluyendo? A ver, antes de todo, ¿cuáles son las premisas y cuál es la conclusión? ¿Quién lo quiere decir en el chat o en el micrófono? Yo, Ujú. bueno, de hecho creo que me faltó una premisa, pero bueno, voy a decir cómo lo hice yo. La primera premisa es tomamos la primera ruta. La segunda nos van a cobrar peaje y lo pagaremos. La tercera tomamos la segunda ruta. La cuarta pasaremos por el pueblo. La quinta llegaremos a la boda. Y la conclusión es no iremos a la boda. Bueno, no llegaremos a la boda. Ok. Pero esas son A las ver. atómicas, ¿no? Tienen Sí, como creo los que valores, ¿no? sí es lo que yo pensé. No sé ¿en qué estabas pensando, Mafer? Si esas son como las premisas o las atómicas. Ah, no, sí, son las atómicas, perdón. Ajá. Bueno, a ver, igual es más fácil. ¿Cuál sería la conclusión? Pues que no irán a la boda, ¿no? No vamos a ir a la boda. Exacto, sí, exacto. No vamos a ir a la boda y es una conclusión que está implícita, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que la pregunta retórica de ¿puedes ver qué estoy concluyendo? Pues nos está indicando como, pues ya no te lo voy a decir explícitamente, pero exacto, dice Israel, es implícita. Sí, no nos lo va a decir, pero ahí está la conclusión, pues implícita, ¿no? Entonces, sí, es implícita y es esa, no vamos a ir a la boda. ¿Vale? Entonces, eso significa que las demás son premisas. Primera premisa, si tomamos la primera ruta, entonces nos cobran peaje y vamos a pagarlo. Segunda premisa, si tomamos la segunda ruta, pasaremos por el pueblo que te dije. Bueno, si tomamos la segunda ruta, entonces pasaremos por el pueblo que te dije. Tercera premisa, ni vamos a pagar peaje, ni vamos a pasar por ese pueblo. Cuarta premisa, que lleguemos a la boda requiere que o tomemos la primera ruta o tomemos la segunda. Conclusión, no vamos a llegar a la boda. Eso ha pasado antes, ¿no? No, esto no es un argumento filosófico, digamos. Bueno, en fin, ¿sí lo ven? Entonces tenemos esas premisas. Déjame poner el pizarrón. ¿Dónde está el pizarrón? Lo quité, ¿verdad? Bueno, voy a poner el pizarrón. Entonces vamos a poner atómica, primera atómica, P.
Déjame ver qué dice, ya no me acuerdo. Tomamos la primera ruta. Primera ruta, perdón que mi primera esté toda chafa. Q va a ser, nos cobran peaje. R va a ser, vamos a pagarlo, es decir, vamos a pagar peaje. S va a ser, tomamos la segunda ruta. Y si se fijan, puse, es por la libre, pero incluso le puse paréntesis para hacer claro que es parte del contexto, que esto no necesitas ponerlo en el argumento, ¿no? S, T, es, pasaremos por el pueblo que te dije. Obviamente aquí está implícito que hay una conversación y que ya le mencionó un pueblo y así, y eso pues no va a estar en el argumento, solo el pueblo que te dije, ¿no? El que sea. Pero ni vamos a pasar por, perdón, ni vamos a pagar peaje, esto ya lo formalizamos, ni vamos a pasar por ese pueblo, por razones que luego te cuento, también es parte del contexto, ¿no? Está entre paréntesis. Como bien sabes, tampoco es indicador de nada, ni es parte de la premisa. Se me cayó mi... Hola. Bueno, espero que siga funcionando. Necesito una... Es que esta computadora está más grande. Necesito una plataforma un poco más amplia. Perdón. F por el micrófono. Ok. ¿Qué decíamos? Como bien sabes, no es indicador de nada, no es parte de la premisa, también es parte del contexto. Es como una... Pues claro, tiene su función en el lenguaje, pero lógicamente hablando no lo vamos a requerir, no lo vamos a formalizar. Para llegar a la boda solo hay dos rutas. Es decir, nos está explicando qué quiere decir con solo hay dos rutas. Que lleguemos a la boda requiere que o tomemos la primera ruta o tomemos la segunda. Entonces usamos eso, la explicación, porque ahí está más clara la forma lógica. Fíjense que llegamos a la boda requiere que, es decir, ya no necesitamos más atómicas, de hecho. Y puedes ver que estoy concluyendo, no llegamos a la boda. Perdón, sí necesitamos otra atómica. Llegamos a la boda, obviamente. Llegamos a la boda. Ok, llegamos a la boda. ¿Listo? Entonces vamos a formalizar. Primera premisa. Otra vez, si tomamos la primera ruta nos van a cobrar peaje y vamos a pagarlo. Entonces, si P, entonces van a suceder dos cosas. Nos van a cobrar peaje y vamos a pagar peaje. Entonces P, entonces QR. Segunda premisa. Si tomamos la segunda ruta pasaremos por el pueblo que te dije. Entonces, si tomamos la segunda ruta, entonces pasaremos por el pueblo que te dije. Tercera premisa. Ni vamos a pagar peaje, ni vamos a pasar por ese pueblo. Entonces, ni vamos a pagar peaje, no R, y tampoco vamos a pasar por ese pueblo que era T. No R y no T. Tercera premisa, perdón, cuarta. Como bien sabes, para llegar a la boda solo hay dos rutas, es decir, y ahí va la formalización, que lleguemos a la boda requiere, allá hay un condicional, como ya vimos, que o tomemos la primera ruta o tomemos la segunda. Es decir, cuarta premisa se va a ver así. 4, que lleguemos a la boda requiere, esta es una U, lleguemos a la boda requiere que o tomemos la primera ruta o tomemos la segunda ruta. Ya está, ¿no? Conclusión, dice, ¿puedes ver qué estoy concluyendo? Pues que no vamos a llegar a la boda, ¿no? Tristemente.
3 también podría ser negación de R y T. No, es el mismo problema. La pregunta que me están haciendo aquí en el chat es esta, ¿no? Si 3, en vez de esta 3 que tenemos aquí, podría ser negación de la conjunción R y T. No, no, no. ¿Por qué no es lo mismo? Porque esta que acabo de poner, la negación de la conjunción, nos está diciendo no suceden ambas. No suceden ambas. Pero aún deja abierto que suceda una o que suceda la otra. Deja abierto. Solo me está diciendo no suceden las dos al mismo tiempo, por decirlo así. No suceden las dos. Pero puede ser que sí suceda una y no la otra. O puede ser que no suceda una, pero sí la otra. Y no, no es lo que queremos. Lo que queremos es ni sucede una, ni sucede la otra. Es decir, no sucede una, no sucede la otra. ¿Sale? Eso es lo que queremos. Entonces, el ni es una conjunción de negaciones. No la negación de una conjunción. Es muy distinto si se fijan. ¿Sí? Estoy intentando encontrar el chat otra vez. ¿Dónde está? No sé, no encuentro el chat, pero, ya, es que de repente se desaparecen los controles. Esto es nuevo. El 4 no es bicondicional, no, porque dice se requiere que. Recuerda que el se requiere que es un condicional. Dice, profe, y si solo puse vamos a pagar peaje, pero no puse nos cobran peaje, ¿está mal? No, es lo mismo, ¿no? Si vamos a pagar peaje, bueno, no, claro, te pueden cobrar y no pagarlo. Ya, no, sí, tienes razón, sí son, más bien, yo tengo razón, sí son distintos, nos cobran peaje y vamos a pagar peaje, son distintos, claramente. Sí, porque pueden cobrarte y no pagarlo, y aparte en el argumento sí lo estamos diferenciando, ¿no? En el argumento sí se está diferenciando en, no vamos a pagar peaje, pero sí nos van a cobrar, sí se está diciendo eso, entonces, no es lo mismo. Bueno, ya tenemos el argumento, nada más déjame ver preguntas. Carita triste, la vida es dura. Puse que pagaremos, pero que no nos cobran. Pues no, sí nos cobran, pero no lo vamos a pagar, ¿no? Lo está diciendo aquí en el argumento. Fíjense, dice, nos van a cobrar peaje. Si tomamos la primera ruta, nos van a cobrar peaje y vamos a pagar. O sea, van a pasar esas dos cosas bajo la condición de que tomemos la primera ruta, ¿no? Bueno, si se da esa condición, no es que sea necesario, sino es suficiente. Pero también dice, no vamos a pagar peaje. O sea, nos van a cobrar, pero no nos vamos a pagar. No lo vamos a pagar, ¿no? Ok, entonces hacemos lo de siempre, que es premisas verdaderas. Verdadera, verdadera, verdadera. Bueno, voy a separarlo aquí. Conclusión falsa. Siempre es así, premisas verdaderas, conclusión falsa. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación? Ya dijimos que es, si tuviéramos esta asignación, una asignación que demuestre que puedes tener premisas verdaderas y conclusión falsa, eso mostraría que el argumento es inválido, porque, por definición, validez significa que en todo posible caso, en toda posible asignación, donde todas las premisas sean verdaderas, la conclusión también lo es. Si no se da eso, el argumento, por definición de validez, es inválido. Bueno, premisas verdaderas, conectiva principal verdadera. Conclusión falsa, conectiva principal falsa. Y aquí directamente ya tenemos nuestra primera valor para las atómicas. Si la negación de U es falsa, U debe ser verdadera. Entonces, U verdadera, ¿dónde más aparece? Ya no aparece. Tenemos la siguiente con menos posibilidades, es la conjunción, ¿no? Si la conjunción es verdadera, ambas tienen que ser verdaderas. No hay otra opción, por eso solo hay una posibilidad. R, como la negación de R es verdadera, R debe ser falsa. Igual T debe ser falsa. Copiamos donde aparezcan. Aparece R, dijimos que era falsa. Aparece T, dijimos que era falsa. Y ya no aparece más. ¿Ok? Entonces ya tenemos más información. Sabemos que la 2 tiene un condicional material que estamos suponiendo que es verdad, un consecuente que es falso, por lo tanto el antecedente S también debe ser falso, ¿no? Bueno, lo voy a poner arriba. S debe ser falso. Copiamos, S falso. Y aquí también tenemos información. No tenemos información. Bueno, S. Déjenme ver. R, ya tenemos. Nos faltan P y Q. B. Ya. En el A4, si se fijan, tenemos condicional verdadero y antecedente verdadero, lo cual significa que el consecuente debe ser verdadero también.
¿Dónde está mi lápiz? Ah, ya. Es que de repente, como que no se distingue tanto. Ya. Entonces, el consecuente debe ser verdadero también. Pero si ya uno de los disyuntos es falso, la única otra posibilidad es que el otro disyunto sea verdadero. Por lo tanto, P debe ser verdadero. Entonces, P verdadero. ¿Dónde más aparece P? Ya no aparece. Entonces, ya solo nos queda la 1. La 1 es verdadera. El antecedente es verdadero. P es verdadero. Por lo tanto, el consecuente debe ser verdadero. Pero ya habíamos dicho que R es falso. No importa lo que sea Q, si se fijan. Con que R sea falso, esta conjunción tendría que ser falsa también. Porque con uno que sea falso, ya toda la conjunción es falsa. ¿Vale? Entonces, esta es la contradicción, ¿no? Que tendría que ser falso y la conjunción la tuvimos que poner verdadera. Si eso pasa, esto significa que, esta conclusión significa que, como tuvimos esta inconsistencia, tuvimos que asignarle dos valores a la misma proposición, en este caso a la conjunción. El argumento original, este de la boda, debe ser válido, porque recuerden, si suponer que las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa nos lleva a una contradicción, eso significa que la suposición está mal. Esa es la justificación del método. La suposición de que puedes tener una asignación con premisas verdaderas y conclusión falsa es una suposición incorrecta porque implica una contradicción. Entonces, como la suposición es incorrecta, la única otra posibilidad debe ser la correcta. ¿Cuál es esa posibilidad? Que sea válido, ¿no? Porque esta asignación demostraría que es inválido. Si intentar hacerlo inválido nos lleva a contradecirnos, la única posibilidad es que sea válida. ¿Ok? Y ya, esa es la justificación del argumento. De la validez, perdón, de la validez del argumento mediante este método. ¿Ok? ¿Dudas o comentarios? Si no, pasamos al siguiente argumento. Déjenme cerrar esta. Ajá, vamos a pasar, si no hay dudas, ya no rifo. No, pues todo es práctica. Es que alguien dice, ya no rifo para esto y se pone triste, pero no, todo es práctica. 4. La virtud es el máximo. Bueno, voy a compartir la pantalla para que me salió tautológica, sí, pero dice, me salió tautológica aún omitiendo la premisa. Sí, pero si omitiste esa premisa, no formalizaste el argumento, porque es parte de esa premisa es parte del argumento. Entonces, de nuevo, puede que todo el procedimiento haya estado excelentemente bien, todo perfecto, todo el aparato técnico lo manejas bien, pero si fallas en la formalización, en un examen estaría mal, ¿no? En un examen, es decir, en un examen, cuando hago estos ejercicios, quien ya haya hecho exámenes conmigo lo sabrá, pongo el argumento, por ejemplo, estos de lenguaje natural, y les digo, formalízalo y demuestra validez o invalidez mediante, y les digo qué método, por ejemplo, condicional asociado, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es, lo que hemos hecho, pasarlo a la forma estándar. Primero, sacan las premisas y conclusiones, sacan las atómicas, las letras atómicas, y me dicen, esta atómica P representa tal proposición atómica. Ya ponen la forma estándar formalizada, pues, el argumento formal en forma estándar, que es premisas y conclusión, con unos símbolos lógicos, y ponen su método, el condicional material, o en otro caso, en las asignaciones. Y entonces les digo, mira, cada uno de estos ejercicios puede valer, no sé, 2 puntos, o 2.5 puntos del examen total de 10, ¿no? Entonces, un punto va a valer la formalización, otro punto el procedimiento, y punto 5 tener bien el diagnóstico de si es válido o inválido. Y si no formalizaste bien, puedes tenerlo de más correcto porque hiciste un buen procedimiento técnico, pero no formalizaste bien el problema. Entonces, perdiste un punto ahí, ¿no? Entonces, eso puede pasar. Y así es como regularmente hago los exámenes, para que piensen que todo el procedimiento vale, ¿no? Es importante, todo el procedimiento. ¿Por qué? Porque, de nuevo, imagínense que fueran ingenieros y quieren hacer un puente y hacen muy buenas cuentas, ¿no? Matemáticamente todo el desarrollo está bien, lo hicieron usaron calculadora, computadora, lo que sea, todo está bien comprobado, pero
En lugar de representar al puente, representaron otra cosa que, no sé, tiene una longitud distinta. Su puente se va a caer, ¿no? Es muy importante representar el problema correcto. Aunque el procedimiento técnico, es decir, toda la operación matemática, en este caso las tablitas de verdad, esté bien, si no representas el problema correcto, no es adecuado, ¿no? Ok, entonces esa es la justificación. Bueno. Uno dijimos que sí era válido, 2 es válido, 3 es válido, dijimos. 3 vamos a hacerlo si quieren de forma, también para checarlo con el método de asignaciones. Voy a compartir el pizarrón otra vez. Voy a poner otra hojita. Y dijimos en la 3, el argumento, simplemente voy a copiar el que ya teníamos. El argumento era, ya no voy a poner todas las letras porque ya lo hicimos antes. El argumento ya formalizado era, si P, entonces Q. 2, si Q, entonces R. 3, muy mal. 3, sí, bueno, R sí, solo sí, negación de S. Conclusión, si P, entonces negación de S. ¿Ok? Y rojo. Entonces vamos a tener premisas verdaderas, conclusión falsa, siempre. Pasamos esos valores a las conectivas principales. Verdad, verdad, verdad y falsedad. Empezamos con la que tenga menos posibilidades. Un condicional material es verdadero en 3 posibilidades, en 3 asignaciones de la tabla básica del condicional. Entonces las 2 primeras tienen 3 posibilidades. Un bicondicional es verdadero en 2 posibilidades, cuando ambas son verdaderas o cuando ambas son falsas. Entonces tiene más posibilidades también. Por último, un condicional es falso solo en una posibilidad. Empezamos con ese. Ahí. ¿En qué posibilidad? Cuando tienes un antecedente verdadero y un consecuente falso. Ay, otra vez está fallando mi cable. Les digo que no hay paz espiritual para mí con estas cosas técnicas, porque si no es una cosa, es otra. Y ahora solo falta que se desconecte el internet y que me caiga un rayo. Creo que ya. Tiene un falso contacto. Tengo que comprar otro cable, otra computadora. Ya no sé qué tengo que hacer. Igual y solo voy a poner la cámara, voy a enfocar el pizarrón y ya lo grabo, no sé. Pero, en fin. ¿Podría explicar por qué primero es la conclusión antes que el bicondicional? Sí, O sea, ¿por qué tiene menos posibilidades? ¿Por qué tiene menos? O sea, ¿te preguntas por qué tiene menos posibilidades? Sí. Ok, pues fíjate en la tabla del condicional, en la tabla básica. Entonces B. O sea, en general, esta es la tabla que define al condicional, ¿no? Entonces tenemos B, B, F, F, que es la tabla que vamos a utilizar para premisas más complejas, ¿no? Pero es la tabla que lo define. Esta es su tabla. ¿Vale? Ok, entonces, ¿en cuántas asignaciones es un condicional? Bueno, vamos a poner las dos conectivas que tenemos aquí. A, sí, solo si B. Igual su tabla básica es verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Ok, entonces estas son las tablas básicas de estas conectivas, las que aplicamos después para cualesquiera fórmulas, ¿no? Así se definen las conectivas, son las tablas básicas. Ok, bueno, entonces ahora nos preguntamos, ¿en cuántos casos es verdad un condicional en su tabla básica? En este y en estos dos. ¿Sí? Entonces tenemos 3 casos, 3 posibilidades de que el condicional sea verdadero. A saber, antecedente verdadero, consecuente verdadero, o antecedente falso, consecuente verdadero, o antecedente falso, consecuente falso. ¿Ok? Son 3 posibilidades. Ahora bien, ¿en cuántas posibilidades es un bicondicional verdadero? En estas 2. ¿Están de acuerdo? Aquí y acá. En las otras 2 es falso. Eso significa que cuando ambas son verdaderas o cuando ambas son falsas, el bicondicional es verdadero. En las otras 2, el bicondicional es falso. ¿Ok? Entonces, el condicional es verdadero en más casos, en 3 de su tabla.
Y el bicondicional es verdadero en menos casos, en 2 de su tabla, ¿sí? Contrasten esto con la conjunción. Vamos a poner la tabla de la conjunción. Voy a poner aquí una línea separadora. Aquí cabe A y B. Su tabla básica es esta, ¿no? Verdad, verdad, falsedad, falsedad. Verdad, falsedad, verdad, falsedad. Ok, entonces la conjunción verdad, falsa, falsa, falsa. Entonces, si ahora nos preguntamos, ¿en cuántas posibilidades es verdadera una conjunción? Solo en una, ¿sí? Cuando ambos conjuntos, ambas fórmulas son verdaderas. Solo en una posibilidad es verdadera, ¿de acuerdo? De hecho, vamos a poner las demás. Vamos a poner la conjunción, perdón, la disyunción. Y la otra que nos falta, que es la negación. ¿Dónde está mi plumita? Ya. Ok, entonces vamos a tener A conjunción, ay, perdón, disyunción. A disyunción con B. Verdad, verdad, falsedad, falsedad, verdad. Todo amontonado, pero para que estén todas juntas. Verdad, 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 falsedad. Entonces, si ahora nos preguntamos, ¿en cuántas posibilidades es una disyunción verdadera? Pues en estas tres, ¿no? En las primeras tres. Solo en una es falsa, ¿ok? Entonces, y bueno, finalmente, la negación. Voy a poner acá, abajito, en que solo necesita de 2 filas. Verdadero, falso, falso, verdadero. Y ahora igual, si nos preguntamos en cuántas posibilidades es una negación verdadera, pues en una sola, ¿no? En esta de acá, ¿sí? Entonces, en resumen, con la pregunta, si tomamos la pregunta, ¿en cuántas posibilidades es verdadera la fórmula? Pues depende cuál sea. Si es, por ejemplo, si es una disyunción, es verdadera en 3 posibilidades. Cuando ambas son verdaderas, cuando la de la izquierda es verdadera y la otra no, y cuando la de la derecha es verdadera y la otra no. En 3 posibilidades. Si preguntamos lo mismo, pero para la conjunción, solo en una, cuando ambas son verdaderas. Para el condicional en 3, ya vimos, ¿no? Estas 3, esta y esta, ¿sí? En 3 posibilidades. Para el bicondicional en 2 posibilidades. Y para la negación solo en una posibilidad, ¿sí? Entonces, tú vas a utilizar eso dependiendo de lo que te sirva. Si lo que te sirve es ya tener, o sea, si ya tienes una verdad, por ejemplo, en las premisas, utiliza la que tenga menos posibilidades para poder asignar los valores, ¿sí? Ahora fíjense, si la otra pregunta que podríamos hacernos es, ¿en cuántas posibilidades es la conectiva falsa, ¿no? Falsa. Pues en las restantes, si la negación es verdadera en 3 posibilidades, es falsa solo en una. La conjunción es falsa en 3, el condicional solo en 1, el bicondicional en 2 y la negación en 1. ¿Sí? Entonces, tú vas a utilizar empezar por la conectiva que tenga menos posibilidades, dependiendo si estás considerando una verdad o una falsedad. Ejemplo aquí. Ejemplo en nuestro argumento con el que estamos trabajando. Déjenme borrar esta línea de acá. No es... Bueno, déjenme. Dijimos, vamos a tomar perdón. Voy a poner el lápiz. Y dijimos, vamos a tomar siempre premisas verdaderas. ¿Dónde está? Aquí está. Siempre premisas verdaderas, conclusión falsa, y ponemos esos valores en la conectiva principal. Ya tenemos eso, es el primer paso, poner los valores en la conectiva principal. La pregunta ahora es, ¿por dónde empezamos? ¿No? Y la respuesta es, por la que tenga menos posibilidades. Ya vimos en qué sentido. Entonces, la primera es un condicional verdadero. Ya vimos que el condicional es verdadero en 3 casos. Entonces, no podemos decidir si estamos en uno de los 3. Hay que tomar la que tenga menos. El condicional, la segunda premisa, el condicional también es verdadero. Entonces, ya vimos, el condicional es verdadero en 3 casos. No podemos usar ese, no nos va a servir porque tenemos 3 posibilidades. Tenemos que tener una sola. Tenemos que tener una sola para que todo esto sea deductivo, que sea correcto, que no haya otra posibilidad, literalmente, que no haya otra posibilidad, ¿vale?
3, tenemos un bicondicional y ya vimos también un bicondicional es verdadero en dos casos. Tampoco nos sirve porque no sabemos en cuál de los dos estamos. En cambio, la conclusión, es un condicional que es falso. Y ya vimos que el condicional es falso solo en un caso. Entonces, ese sí nos va a servir porque solo podemos estar en este caso. Cuando el condicional es falso, solo puede ser, la única posibilidad que tenemos es que el antecedente sea verdadero y que el consecuente sea falso. ¿Sí? Por eso usamos ese. ¿Sí respondí tu pregunta, compañera? ¿O tienes otra duda? Sí, o gracias. algo ahí? ¿Sí, segura? ¿Segura? Si algo no está claro, insista y pregunten, bueno, pero ¿por qué esto? Claro, o sea, es que, no sé, como yo llevo años enseñando esto, a mí me parece, digo, no es que sea obvio, hay que justificarlo y así, pero lo que quiero decir es que a mí me parece como algo más fluido y no tengo la misma sensación de sorpresa que uno tiene cuando uno está viendo estas cosas quizá por primera vez, ¿no? Entonces es normal tener eso, siempre pasa, obviamente eso se llama aprender, ¿no? Entonces, si como no tengo esa sensación como de oscuridad o de sorpresa, puede que yo piense como en un contexto más amplio y, ya, bueno, ya ven a lo que me refiero, ¿no? Entonces, si tienen otra duda así de, bueno, ¿y por qué esto? O puedo insistir en, bueno, pero ¿por qué otra vez? Díganos, por favor. No pasa nada, lo explicamos, ¿no? Ese es el punto del repaso. El punto es que nadie se quede atrás, por eso es un repaso, ¿no? Ok. Siendo así, continuamos. Bueno, entonces ya tenemos, ya dijimos, empezamos por la conclusión porque es la que tiene menos posibilidades. Y ya dijimos, P verdadera, negación de S falsa. Hay algunas cosas en el chat, déjenme ver. Ahorita vamos a ver la 4. Sí, dice Manuel, empezamos por la que tiene menos posibilidades porque si empezáramos por la que tiene más sería ambiguo, en el sentido en que no sabríamos en cuál estamos. Exactamente. Ya casi nos vamos. Pero no importa, toda la clase estaba pensada para trabajar con esto. Bien, sigamos. Como su negación, si se fijan, su negación es falsa, pues también la negación solo tiene una posibilidad de ser falsa, ¿no? Eso significa que S debe ser verdad. Ok, ya tenemos los valores de dos atómicas, de P y de S. Entonces, S verdadera, los ponemos en donde quiera que aparezca la atómica. P verdadera, ¿ok? Y ya como tenemos más valores, ya podemos empezar a cerrar más posibilidades. Empecemos con la 1. Es un condicional material que es verdadero con antecedente verdadero. ¿Cuál es la única posibilidad? Que el consecuente sea verdadero también. Entonces ya tenemos otro valor de otra, perdón, un valor de otra atómica. Q debe ser verdadera. Ya no aparece en otro lado, ya no lo ponemos. Vamos con la segunda premisa. Condicional verdadero, antecedente verdadero. Debe ser el consecuente verdadero, porque estamos aquí. ¿Vale? Entonces, R debe ser verdad. Y tenemos un bicondicional que es verdadero con R verdadero y S verdadero. Pero S, si es verdadero, su negación debe ser falsa. Y aquí está la contradicción. Es decir, el bicondicional debería ser falso, si se fijan, o bien la negación ser verdadera. Cualquiera de las dos. Es decir, en cualquiera de los dos casos tendríamos que ponerle un valor distinto al que ya le pusimos. O si quieren verlo así, nos fuerza a asignar dos valores a la misma letra o a la misma conectiva. Y ahí está la contradicción. Ahí está la contradicción. O sea, cualquiera de las dos, ya sea que el bicondicional o la negación, pero tenemos que asignarle dos valores distintos a la misma atómica o a la misma conectiva. Y esto significa que esa es la contradicción y por lo tanto el argumento es válido. Entonces se comprueba que el tercer argumento, el de las propuestas nominalistas, es válido. Uy, eran 5 argumentos, no sé por qué pensé que eran 4. Bueno, vamos a ver el cuarto rápidamente. Yo creo que con eso nos vamos. Entonces, voy a compartir mi pantalla. 4. La virtud es el máximo bien de la vida y se consigue mediante el examen de la propia conciencia. Que la virtud sea el máximo bien implica que la filosofía tiene un valor importante y o bien se consigue, como hemos dicho, o bien nuestros presupuestos están equivocados. Por ello, basta que la filosofía tenga un valor importante para que nuestros presupuestos estén equivocados. Bueno, la última es sobre la teoría cuántica. Pero vamos a ver el de la virtud, que probablemente sea
tenga un origen platónico o estoico, algo por ahí, ¿no? Bueno, a ver. Entonces dice, vamos a ir formalizando. P, la virtud es el máximo bien, es el máximo bien de la vida. Ay, de la vida, lo voy a abreviar. Q, se consigue mediante el examen de la propia conciencia. ¿Qué se consigue? Pues la virtud, ¿no? La virtud se consigue mediante el examen de la propia conciencia. Lo voy a abreviar para que no gastemos mucho tiempo. S. Que la virtud... es que la virtud sea el máximo bien, implica, es decir, ese es P, ¿no? Entonces, ahí no tenemos otra. Implica que la filosofía tiene un valor importante. Pues esa debe ser S. La filosofía tiene un valor importante. Y o bien se consigue, como hemos dicho, ya, mediante el examen de la propia conciencia, si ya lo tenemos, o bien nuestros presupuestos están equivocados. Ya pusimos P. Vamos a poner T. Nuestros presupuestos están equivocados. Por ello, basta que la filosofía tenga un valor importante, ya lo tenemos. Para que nuestros presupuestos estén equivocados, ya lo tenemos. ¿Ok? ¿Cuál es la conclusión? Pues el por ello es un indicador obvio de conclusión, ¿no? Entonces, vamos a poner el argumento. Primera premisa. La virtud es el máximo bien de la vida, P, y se consigue mediante el examen de la propia conciencia, Q. Entonces, primera premisa, P y Q. Segunda premisa, que la virtud es el máximo bien, es decir, que P implica que la filosofía tiene un valor importante, es decir, P implica S. 3, y o bien, conjunción, y o bien se consigue como hemos dicho, es decir, o bien la virtud se consigue mediante no sé qué, o bien nuestros presupuestos están equivocados, es decir, o bien T, ¿no? Por ello, ya tenemos la conclusión. Basta que, pues es un obvio indicador de antecedente, ¿no? Basta que la filosofía tenga un valor importante, es decir, S, para que nuestros presupuestos estén equivocados, es decir, T. Y ese es mi argumento. ¿Sí? Profe. Formalizado. Sí. Si yo en lugar de ponerlo de nuestros presupuestos están equivocados, negué E. No, bueno, la mía era E. Negué lo de la virtud se consigue mediante un examen de conciencia. O sea, en la 2 pusiste Q o negación de Q. ¿Es entonces no Q en la conclusión? ¿Algo así pusiste? Ay, estoy hablando y no prendí el micrófono. La 3 fue donde puse Q, entonces, no, Q o no Q. En la 3, pero déjame ver qué dice. Que la virtud o bien se consigue, como hemos dicho, o bien nuestros presupuestos están equivocados. Creo que veo por qué lo podrías decir, porque estás pensando que nuestros presupuestos es que... La virtud se consigue en un examen de conciencia. Sí, sí, pero no tanto porque los presupuestos pueden incluir más cosas, ¿no? Como que no se especifica que los presupuestos sean solamente que la virtud se consigue. O sea, porque puede ser que la virtud sea el máximo bien de la vida y quizá otros presupuestos, ¿no? No se especifica aquí. Vale. Sí, entonces diría, ok, ¿vale? Bueno, vamos a hacer el método. Entonces, creo que alguien tenía preguntas. Ya perdí el chat. Les digo que como que no me queda muy clara aquí. En fin, aquí está. Es correcto en esta forma. No sé, ahorita lo reviso, porque si no se nos va el tiempo. Verdadero, premisas verdaderas, conclusión falsa. Pasamos el valor acá, a la conectiva principal, falso acá, ¿vale? Y aquí tenemos
Pues está fácil porque en las tres fórmulas solo tenemos una posibilidad de lo que nos indica. Un condicional solo es falso cuando antecedente verdadero y consecuente falso. Una conjunción es verdadera solo cuando ambas son verdaderas. Una conjunción es verdadera solo cuando ambas son verdaderas. ¿Ok? Bueno, pero ya asignamos atómicas. Entonces, S ya sabemos que debe ser verdad. T ya sabemos que debe ser falsedad. P por esta ya sabemos que debe ser verdad. Y Q ya sabemos que debe ser verdad. Entonces ya tenemos todas. Solo hay que checar la consistencia, en particular de esta última, de la 2, que es la que hicimos al final. Entonces, B, sí es correcto que sea condicional verdadero. Q o F es correcto que sea disyunción verdadera, ¿no? Porque, perdón, B o F es correcto que sea disyunción verdadera. Entonces, ya tenemos dos verdades que son correctas. ¿Y es consistente con la conjunción verdadera? Sí. No hay inconsistencia ahí, no tuvimos que asignar dos valores distintos. P verdadera y Q verdadera, conjunción verdadera, también, no hay ningún problema. Condicional, B entonces F, condicional F, no hay ningún problema. Entonces no tuvimos ninguna inconsistencia, si lo ven, ya no hay ninguna necesidad, o sea, ya no tenemos que asignarle valor a nada más, ya asignamos todos los valores. Y pudimos asignarle premisas verdaderas y conclusión falsa. Esto que nos dice que el argumento asociado es inválido. ¿Ok? Entonces, es un argumento inválido porque tuvimos una asignación que tiene premisas verdaderas y conclusión falsa sin contradecirnos. ¿Sí? Y otra vez, si hacen el condicional asociado a este argumento, si hacen eso, va a haber un renglón, una asignación en la que el condicional sea falso. ¿En qué renglón? Ah, bueno, en el que P sea verdadera, Q sea verdadera, S sea verdadera y T sea falsa, ¿sí? En ese renglón de la tabla, el condicional asociado va a ser falso, ¿sale? Y eso muestra que el condicional asociado es contingente y por lo tanto el argumento es inválido, ¿ok? Ya se acabó el tiempo. Ya con esto nos vamos y de tarea, ahora les digo que va a ser de tarea, pero van a ser más ejercicios de asignaciones para que ya la próxima solo resolvamos las últimas dudas sobre asignaciones y formalización y asignaciones y podamos, o sea, de ejercicios van a ser formalizar y aplicar método de asignaciones y leer unas páginas que van a ser las de introducción a los métodos demostrativos, que es lo que vamos a ver la próxima, las reglas de equivalencia y de inferencia, ¿sale? Pues ya con eso nos vamos, nada más si ya se quieren salir ya es todo, nada más voy a ver qué dicen en las preguntas. Ah, pues ya. Hasta luego, profe. Hasta luego. P y Q, entonces R, Q, S, R, entonces S. Alguien preguntó si eso estaba bien. Creo que no está bien. A la pregunta de si estaba bien esa forma. Pero sí me salió igual los valores, profe. Hay que checarlo. Digo, tengo que ver si es el mismo, pero de nuevo, puede ser un argumento que también sea inválido, pero no es el mismo argumento, ¿no? Sería el problema. Entonces, hay que checar eso. Dejen sus preguntas, exacto. Bueno, pues ya nos vamos con esto. Nos vemos el lunes y ahora subo una tarea. De nuevo, van a hacer ejercicios de formalizar y de aplicar el método de asignaciones y leer las páginas sobre métodos demostrativos. Y ya está. Cuídense.